¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a esto que ya saben que se llama Espacio. Estamos esta noche haciendo una prueba sobre un envío. Vamos a hablar de varios temas, han dicho. Uno de los temas es una respuesta a un conjunto de personas que me preguntaron por qué nosotros aislamos la línea de líquido. Entonces, para ello le tengo una pequeña presentación donde explico el por qué. ¿Okay? Es importante que nosotros analicemos el porqué de esta condición, por así decirlo. O sea, pues normalmente las personas están acostumbradas a no aislar la línea de líquido. Esa es la norma común. ¿Okay? No se aísla la línea de líquido, evidentemente cuando la expansión está en el evaporador. Pero hay ciertas condiciones donde sí puedes hacerlo, o en algunos casos debes hacerlo para garantizar el funcionamiento correcto de tu equipo. Así que vamos con la presentación para de una sola vez. Un segundito, ok. Vamos con la presentación para de una vez hablarles sobre el tema, ok. Vamos aquí, ponemos esto y listo, aquí estamos. ¿Okay? Esto, señores, este es mi espacio. La idea de la presentación de hoy es mostrar las razones por las cuales o las condiciones donde se debe aislar la línea de líquido. En este caso, vamos a hablar del subenfriamiento como el parámetro a tomar en cuenta, el parámetro a considerar para poder hablar de el aislamiento o no de la línea de líquido en sistemas con expansión desde el evaporador. Esto es un ciclo básico de la refrigeración, y nosotros evidentemente tenemos evaporador, condensador, todos los elementos de un sistema de refrigeración y climatización. Bueno, en este caso estamos única y exclusivamente planteando el escenario de refrigeración, ya que tiene todos los componentes que ustedes están viendo aquí: acumulador de succión, separador de aceite, recibidor de líquido, filtro de la línea de líquido, filtro de succión, aquí está el difusor, válvula de expansión, solenoide, bulbo, remoto, tenemos aquí el ecualizador, tenemos absolutamente todo. Pero vamos a concentrarnos exclusivamente en el subenfriamiento. En este caso estamos condensando a 40 grados Celsius. Esto es específicamente en el condensador. Aquí nosotros pudiésemos, sabiendo la temperatura de condensación, pudiésemos saber hasta la presión del refrigerante, evidentemente teniéndolo 100% identificado. Si tenemos subenfriamiento, es decir, porque ¿qué pasa? Aquí, señores, lo que va es enfriándose el refrigerante. Nosotros vamos retirando el calor al refrigerante, ese calor que ganamos tanto en el evaporador como el calor de compresión. Ese calor debe ser retirado aquí. Se dice que el primer tercio del condensador es gas 100% líquido. ¿Okay? Vamos a... Este primer tercio sería 100% líquido sobrecalentado. ¿Okay? Toda esta parte de aquí. ¿Okay? Aquí comenzamos nosotros el proceso de enfriamiento de nuestro gas refrigerante. ¿Verdad? El segundo tercio de nuestro equipo sería más o menos como por aquí, de nuestro condensador, ya comenzamos a retirar calor latente, es decir, que ya comenzamos a condensar nuestro refrigerante hasta llegar a la parte baja de nuestro condensador, donde ya tenemos líquido saturado en este caso, o en algunos otros líquido subenfriado. Esa es la función de nuestro condensador. Entonces, a la salida de mi condensador yo debo tener
líquido subenfriado, es decir, que una vez que llegó a la zona de saturación, nosotros le continuamos retirando calor. En nuestro recibidor de líquido, en este caso específico, sigue el proceso de subenfriamiento, sencillamente por las características propias del recibidor. Y la línea de líquido, aquí como ustedes la ven, en condiciones normales no se aísla porque siempre está a una temperatura más baja que la temperatura ambiente. Fíjense que en este caso tenemos 36 grados Celsius. ¿Okay? La línea de líquido estamos condensando a 40, por ende tenemos un subenfriamiento de 6. En nuestra línea de líquido, al cumplirse con esa característica, evidentemente nosotros podemos perder algo de calor en el transcurso, en ese tránsito hacia lo que es nuestro elemento de expansión. Fíjense que aquí nosotros tenemos 35 grados, por ende ya perdimos algo más de subenfriamiento. Entonces ganamos más subenfriamiento, entonces tenemos garantizado 100% líquido subenfriado. Entonces tenemos a la salida de nuestro elemento de expansión, nosotros ya tenemos una mezcla líquido-vapor. ¿Okay? Entonces repito, primer tercio, vapor sobrecalentado, segundo tercio, la zona de mezcla, esa zona líquido-vapor, y en la zona baja tenemos líquido subenfriado. En cualquiera de estas condiciones tenemos alta presión. De hecho, la teoría dice que este proceso es isobárico, es decir, que no debería haber un cambio en la presión. Sin embargo, en la práctica sabemos que sí hay una caída de presión en el proceso. Nosotros podemos ver eso aquí en nuestro diagrama de Molière. Fíjense que el proceso tanto de evaporación como de condensación son isobáricos, es decir, no cambia la presión. Repito, este es en una condición teórica. En una condición práctica, aquí nosotros veríamos una ligera caída de presión por la cantidad de codos y curvas que tiene nuestro equipo. Entonces aquí nosotros podemos tranquilamente observar las 5 zonas que nos indica en esta parte de aquí abajo. Es decir, entrada de nuestro compresor, salida de nuestro compresor, entrada al condensador, salida del condensador, entrada al evaporador, y faltaría la 6ª zona que iría más o menos por aquí, ¿okay? Que sería la zona de entrada, de salida del evaporador. ¿Okay? Entonces, ¿dónde nosotros tenemos subenfriamiento? Bueno, justamente aquí, una vez que le retiramos calor, fíjense que aquí tenemos calor sobrecalentado, vapor sobrecalentado desde la salida de nuestro compresor hasta la entrada de nuestro condensador. Por eso ustedes ven que normalmente las tuberías de la línea de alta casi nunca entran directamente al condensador, sino que tienen cierta circulación, es decir, tienen cierta longitud, justamente para perder algo de calor antes de entrar al condensador. Entonces, al entrar al condensador quedaría más o menos aquí. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos el primer tercio, que es líquido de vapor sobrecalentado. Una vez que pasaste el primer tercio, comienza a condensar, es decir, entras en la zona de mezcla. Esto que está aquí es la campana de Andrews, esta es la zona de mezcla, vapor 100% sobrecalentado, líquido subenfriado. Después que usted lo convirtió en líquido, llegas a este punto, que es la línea de saturación, líquido saturado, y si aún sigues retirando calor, decimos que estamos subenfriando. Aquí a la salida de nuestro condensador tenemos un líquido a alta presión, a alta temperatura, que una vez que le pasamos por el elemento de expansión, le quitamos la presión, esa presión excedentaria, para poder tener entonces un líquido subenfriado y a una baja temperatura. ¿Para qué? Para que gane calor en nuestro evaporador, que es esta zona que se encuentra aquí. Nosotros pudiésemos saber cuál es esta temperatura. Aquí tenemos 45 grados. Nosotros aquí a la entrada, a la salida de mi compresor tenemos aproximadamente unos 85 grados Celsius. Y eso pudiésemos verlo aquí en el punto número 2, 85.15 grados Celsius. Podemos hacer con el resaltador para que se vea. Salida de nuestro condensador, tenemos aquí, salida de nuestro compresor, lo tenemos aquí, 85.15 grados Celsius. Salida de nuestro condensador, que sería el punto número 4, tenemos 44,79 grados Celsius. ¿Okay? Entrada de nuestro evaporador, el punto número 5, estamos entrando a 6 grados Celsius.
6.92 grados Celsius y la salida o el retorno de refrigerante o la salida de nuestro evaporador tenemos 14 grados Celsius, ¿verdad? Entonces ese es más o menos el funcionamiento. Aquí tenemos el sobrecalentamiento en 7 grados y el subenfriamiento en 6, ¿ok? Entonces esto básicamente es lo que nosotros queremos garantizar aislando la línea de líquido, que continuemos teniendo líquido subenfriado hasta llegar a nuestro elemento de expansión. ¿Por qué? Porque si por alguna casualidad nosotros se calentara la tubería, ya no tendríamos líquido subenfriado a la entrada de nuestro elemento de expansión, sino que estaríamos como en la zona de mezcla, más o menos como por aquí. Y de cumplirse con ese objetivo, fíjense que se va perdiendo lo que es la eficiencia de nuestro evaporador. ¿Por qué? Bueno, porque ya perdimos líquido refrigerante. Y si se sigue calentando la línea de líquido, seguimos perdiendo evaporador, por decirlo de alguna manera, ¿okay? Entonces, por eso, a mayor sea la cantidad de líquido que entra en nuestro elemento de expansión, mayor va a ser el aprovechamiento que vamos a tener de nuestro evaporador. Aquí en esta condición tenemos 75% líquido aproximadamente y 25% vapor. ¿Por qué? Bueno, porque siempre en el elemento de expansión siempre vamos a tener una evaporación. ¿Por qué? Porque todo elemento de expansión, sea capilar o válvula de expansión, va a tener cierto nivel de rugosidad. Esa restricción, evidentemente, va a hacer que de alguna u otra manera se evapore parte del refrigerante en el proceso de expansión. Más que todo en los capilares que en las válvulas de expansión, pero ya eso sería otra historia, ¿okay? Una vez que tenemos la teoría clara, entonces nosotros pasamos a el siguiente punto. Imagínense que tenemos esta instalación, la que ustedes ven aquí. Normalmente ustedes ven que siempre en los techos hay una cantidad importante de condensadora. Esta vez yo fui poco más reservado en ese sentido y no quise colocarle más condensadora, pero siempre vemos todo esto lleno de condensadores por todas partes, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Normalmente nosotros hacemos esto, es decir, nosotros tiramos nuestra línea de succión aislada y nuestra línea de líquido sin aislamiento. Entonces, en esta condición, suponiendo que estamos condensando a unos 45 grados, 45 grados por tener 35 ambientes, y la temperatura de la línea de líquido es 40, es decir, que nosotros tenemos un buen subenfriamiento, ¿okay? Es decir, nosotros tenemos un subenfriamiento aproximadamente de unos 5. Pero ¿qué ocurre? En este tipo de techo y en algunos otros tipos de techo, por lo menos este manto asfáltico tiende a subir la temperatura ambiente hasta por 40 grados. Ustedes pueden corroborarlo. Hasta 40 grados, pero pueden ser 15, pueden ser 20, pueden ser 25, pueden ser 30 grados. Entonces, si yo tengo 35 ambientes y suponiendo que el manto me aumenta 20 grados la temperatura, yo tengo 55 grados que se está reflejando hacia mi tubería de líquido que está a 40. Entonces, ¿qué ocurre? Que en este caso, en lugar de subenfriar el refrigerante, el manto me está calentando la tubería. Entonces, en estos casos, ¿qué va a ocurrir? Va a tender a evaporarse el refrigerante en la línea de líquido, con lo que va a comenzar a ciertas horas del día, sobre todo cuando tengo este aumento de temperatura, va a comenzar a bajar el rendimiento del equipo. Y eso ustedes lo pueden ver porque muchísimos clientes te lo dicen. Oye, hasta a ciertas horas yo tengo, no me está rindiendo bien mi equipo. Entonces, tú dices, oye, ¿qué podrá hacer y tal? Bueno, probablemente sea esto, sea un foco de calor, sea este caso que es manto asfáltico, hay cualquier cantidad de condiciones, con las cuales ya en lugar de tener líquido subenfriado en la entrada de nuestro elemento de expansión, vamos a tener mezcla o líquido saturado. Por ende, entonces, estamos perdiendo espacio en nuestro evaporador, así como lo mostré aquí, que fíjense que suponiendo que nosotros tenemos ese caso 45 grados y resulta ser que el techo está a 54 grados Celsius, me va a restar su enfriamiento. Supongamos que lo ponga como a 38 grados Celsius. Entonces mi líquido refrigerante entraría más o menos por aquí. Entonces, ¿qué va a ocurrir?
que en lugar de yo tener 75-25, resulta ser que tengo 65-35. Es decir, que se redujo el tamaño de mi evaporador o la cantidad de calor que puede absorber mi evaporador, con el agravante que mi expansión va a comenzar a sonar, porque en lugar de tener líquido refrigerante, lo que tengo es una mezcla líquido-vapor. Entonces, en esa condición, yo debería de tomar precauciones, es decir, yo debería aislar mi línea de líquido refrigerante. ¿Para qué? Sobre todo en la parte donde está más expuesta al sol, porque la acción no solamente del sol, que esto me está calentando la tubería, sino que la refracción o esta radiación de calor del manto asfáltico también me está calentando la tubería y por ende tengo ese efecto. Y esto no solamente pasa en aire acondicionado, sino que también pasa en refrigeración. Ahora bien, fíjense que en este caso puse 46 grados Celsius, que me está llegando la línea de líquido a mi evaporador. Es decir, yo tenía 40 grados aquí en la salida y me está llegando 46. ¿A qué se debe este comportamiento? ¿Qué debemos hacer? Bueno, sencillamente, ya lo dije, que el problema está en el techo. Este techo me está calentando mi tubería y puede ser el techo, puede ser un foco de calor, puede ser una lámina metálica, por lo menos estos techos de aluminio o de zinc, donde muchas veces pasamos la tubería por esta parte de abajo, también hay una radiación de calor hacia la tubería. Entonces, muchas veces este techo tiene esta continuación, entonces nosotros pasamos esta tubería por aquí abajo y tenemos tanto la radiación del manto real, del manto asfáltico, como el de la lámina metálica calentándome mi tubería. Entonces, y ojo, esto normalmente ocurre hasta avanzadas horas de la noche, donde ya la temperatura se calma, porque pasó que este tipo de manto absorbe y mantiene mucho la temperatura, y la lámina metálica hace lo propio también. Entonces, ¿qué hacer? Aislar la tubería. Fíjense que aquí tenemos una condición totalmente diferente, donde tenemos nuestra temperatura ambiente en 30 grados, estamos condensando a 40 y tenemos 34 en nuestra línea de líquido. Pero el ambiente está en 30 grados, por cuanto no tengo ningún problema. Fíjense que aquí no me está afectando el calor, lo tengo más o menos protegido. Por ende, no necesito hacer un aislamiento de mi tubería. Entonces, en esos casos, se queda así. Ahora bien, ¿cuándo aislar la tubería de líquido? Cuando la temperatura ambiente sea superior a la temperatura de líquido. Ese es uno de los casos, ejemplo, en la industria, en una empresa, etcétera, donde el ambiente o la zona donde está instalado mi equipo tiene una muy alta temperatura. Entonces, en ese caso, nosotros deberíamos aislar la tubería. Cuando existan focos de calor que superen la temperatura de la línea de líquido, es decir, miren, se ve mucho en panadería, se ven en industrias donde hay hornos, etcétera. Entonces, en esos casos hay que aislar la tubería. En equipos inverter, BRF 1 a 1 con expansión, así tenga la expansión en el evaporador, hay que aislarlo sí o sí. Y eso lo vamos a ver ahorita. Para instalar tubería líquido por un canal, es decir, por una tubería, entonces en esos casos debes aislar la línea de líquido porque muchas veces esa tubería plástica, tú metes la tubería y esa tubería plástica tiende a calentarse. Entonces también vas a tener ese fenómeno hacia la línea de líquido. Y cuando la tubería está expuesta al sol, en esas condiciones, la recomendación es que aísle su línea de líquido. ¿Okay? ¿Por qué en los equipos inverter? Bueno, sencillamente, al ser de capacidad variable, en el momento de baja velocidad, es decir, cuando él baja la capacidad, el condensador queda grande, entre comillas. Entonces, baja la velocidad del refrigerante y por ende cambia su temperatura. Esta temperatura siempre va a ser más baja que la temperatura ambiente. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que esa tubería va a condensar. Eso lo he visto mucho, sobre todo en equipos de 3 y 5 toneladas, donde muchas personas están instalando esto. Algunos traen preexpansión, otros traen una válvula de expansión para hacer este efecto de preexpansión, una expansión previa, y esto hace que su temperatura sea más baja que el ambiente y por ende va a condensar, y el problema ni siquiera es la condensación, sino
el efecto de calentarse la línea de líquido, ese líquido refrigerante que debería llegar a tu elemento de expansión 100% líquido. Entonces no ocurre esto, sino que comienza a entrar en zona de mezcla, y lo peor es que el compresor no desacelera, que es otro fenómeno que ocurre en estos equipos cuando no aíslas la línea de líquido. El compresor, para tratar de compensar la alta temperatura en el elemento de expansión, tiende a mantenerse acelerado, y en muchos casos entonces entra en falla, vienen los problemas en el IPM, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que en la línea, mejor dicho, no es que creo, es que las líneas de líquido en inverter sí o sí tienen que ser aisladas. ¿Okay? Preguntas, por favor, pues tiene que ser sobre el tema de hoy, se les agradece enormemente, de verdad, para poder entonces interactuar con las personas que están la noche de hoy compartiendo con nosotros. ¿Okay? Aquí esa era la presentación que le tenía para hoy, espero que haya sido de su completo agrado. Con respecto al diámetro del aislamiento de tubería, también es interesante, porque la mayoría de las personas compran solamente aislamiento 3/8 de espesor. Hay casos, sobre todo eso, donde el manto asfáltico eleva mucho su temperatura, que sería ideal aumentar también el diámetro o el espesor del aislamiento elastomérico de succión. Esto con la finalidad de garantizar no solamente el subenfriamiento, sino que no te exceda el sobrecalentamiento. De hecho, hay unas tablas que dicen que por encima de, creo que de 30, cuando la temperatura de retorno con respecto a la temperatura ambiente, entonces hay que aumentar el diámetro. Y aislar la línea de líquido siempre, siempre, siempre en esas condiciones. Eso es algo que es de suma importancia para entonces nosotros garantizar nuestro trabajo. El tema del filtro secante, nosotros lo comentábamos el otro día. En estas condiciones, colocar el filtro en la condensadora es contraproducente. ¿Por qué? Bueno, porque ese mismo efecto que tiene contra la tubería lo va a tener contra el filtro. Entonces, en ese caso, el filtro a la sombra o cercano al evaporador. ¿Okay? Entonces, eso es más o menos la lógica del por qué se tiene que aislar la línea de líquido, y ahí están las cifras, están los números, está la gráfica, el diagrama de Mollier, es decir, es una explicación completa, no es nada más decirlo por decirlo. Entonces, por favor, preguntas relacionadas con el tema de hoy. El diámetro de aislamiento, 3/8 o media, cuando la temperatura ya sea muy alta. Ejemplo, si tú tienes una temperatura de 50 grados y tú estás condensando a 45, o sea, tú lo mediste tu temperatura y en ese techo, en ese manto, en el sitio por donde pasa la tubería. Entonces ahí, si el delta es por encima de 10, aumenta también el diámetro, el espesor del aislamiento. O sea, puedes colocar el aislamiento de media, ¿okay? Y tanto en la línea de líquido como en la línea de succión. Oscar, tuvo un caso que al mediodía el compresor se apagaba, después en la tarde ya no se apaga. Obviamente, porque se te va a disparar por térmico, porque en la medida que llegue menos líquido al evaporador, el sobrecalentamiento va en aumento, y a mayor sobrecalentamiento, mayor va a ser la temperatura del compresor, y como consecuencia se abre el térmico. ¿Es posible siempre aislar? Sí, pero es un costo adicional. Si no te hace falta, no lo hagas, porque de repente vas a perder un cliente por, qué sé yo, por 30, 40 dólares de diferencia. Entonces, evalúa tú la condición. ¿Para qué? Bueno, para que puedas tener entonces una idea clara de qué aislar y cuándo. O sea, por ejemplo, hay casos donde solamente va a aislar parcialmente, de repente aísla solo lo que esté expuesto, y ya el resto de la tubería no es necesario que la aísle, siempre y cuando la temperatura sea más baja, y ahí vas a ganar puntos porque vas a gastar menos dinero. Aislante Acor, el aislamiento elastomérico, porque Armaflex es una marca. Eso debería existir mucho en Maracaibo para que ustedes ayuden mucho a los equipos. Sí, amigo Luis. Maracaibo, Ciudad Bolívar, Maturín, Puerto Ordaz, etcétera. Hay sitios donde tienes que aislarlo sí o sí. De hecho, nosotros lo hicimos en un equipo de aire acondicionado porque justamente a horas del mediodía tendía a tener muchos problemas.
Entonces, esto hace que nosotros hicimos el análisis, comenzamos a tomar las temperaturas y nos dimos cuenta de ese aumento de temperatura. ¿Cuál sería el delta ideal? No hay un delta ideal porque eso no lo controlamos nosotros. Acuérdate que es la temperatura ambiente versus la temperatura de condensación y el subenfriamiento. Ahí no hay un delta X o Y. No, simplemente si tiene un foco de calor que la temperatura que te está reflejando hacia la línea de líquido es superior a la línea de líquido, ahí aísla. Si no, no aísle, no te hace falta. En una instalación de un sistema de RF nos exigieron 3/4 de espesor, dice José Iglesias, sí, porque eso se analiza. Si por ejemplo, cuando tú haces tu corrida, cuando tú comienzas a hacer el diseño de tubería, tú te das cuenta que tienes un delta muy grande. Ejemplo, la temperatura de retorno va a estar por el orden de los 0 a 5 grados y tienes 40 grados ambiente, tienes que aumentar el diámetro sí o sí. Porque repito, el problema en inverter es que el compresor es el que se ve afectado porque se mantiene acelerado. ¿En cuáles casos es recomendable acumular un acumulador de succión? Cuando el sobrecalentamiento aumenta mucho, es decir, la temperatura aumenta mucho entre la entrada y la salida. Si tú ves que aumenta más de 5 grados, ahí el acumulador. Con el delta controlas la humedad, Aarón, pero es internamente en la cava o en la habitación, en el cuarto. El delta T es lo que te va a hacer el control de humedad relativa. Por eso es que los aire acondicionados botan agua. Justamente por eso. ¿Qué otra pregunta tenemos por ahí que sea evidentemente del tema? Pues para no salirnos del tema del aislamiento elastomérico de la tubería de la línea de líquido. Cierto, mi compadre Randy, el software te da la corrida y la persona que hizo las mediciones normalmente tiene que hacer la medición de temperatura. Entonces, quien está haciendo la corrida sabe cuál es el delta, y al saber el delta te recomienda lo dije hace rato, amigo Ángel, el filtro normalmente en esa condición no deberías dejarlo ahí al sol, deberías mudarlo. Hace un sitio más a la sombra, que esté más cercano al elemento de expansión, o sea, al evaporador, en ese caso. Si viste el video por el cual estoy haciendo este en vivo, viste que nosotros colocamos el filtro debajo del gabinete, justamente para protegerlo del sol y de las condiciones. Carlos Gastelo, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Los aislamientos de mala calidad no aíslan correctamente la temperatura, dice Aarón. Ciertamente hay unos aislamientos que no son de buena calidad. Otro detalle también es el forro que colocan por encima. Hay quienes agarran y lo forran por encima con aluminio. Eso de verdad que no tiene sentido, ¿verdad? Porque le estás quitando una de las propiedades del aislamiento elastomérico, que es justamente deshacerse del agua. Entonces, cuando lo aísla con aluminio, tú llegas a apoyar una de ese aislamiento y es como sale una cantidad importante de agua. Muchas veces eso oxida la propia tubería, termina oxidando hasta el resorte que va por detrás de la consola, etc. Para eso venden la cinta de vinil, que esa la tienes que estar solamente repotenciando constantemente. Luis Riel, filtro doble sentido, he conseguido instalar varios en aire 5 toneladas. No le veo. Eso normalmente es para frío-calor, amigo Luis. Frío-calor sí, porque puede ser bidireccional, pero no tiene. Ya hablé de eso, Miguel Guzmán, lo de la cinta de aluminio. Y demás, en cuál caso es recomendable el aislamiento, ya lo comenté, alta temperatura. La longevidad del aislamiento exterior depende siempre de una buena cinta PVC, exacto. De hecho, hay unas que vienen ahora con pegamento. Y otra cosa, señores, no la aprieten. Hay gente que aprieta el aislamiento como si fuera, ¿cómo se llama eso? Como si estuvieran enyesando a alguien. No, señores, eso se pone alrededor de eso, le echas doble cinta. Eso sí, tienes que hablar con tu cliente que cada cuando hay que volverlo a colocar. Albert dice, aísla con cualquier tipo de refrigerante. Eso no, fíjate que el subenfriamiento no discrimina un tipo de refrigerante, discrimina es por temperatura. O sea que hay que aislar la tubería de alta en las condiciones que ya expliqué, amigo Luis López.
Simón dice que usa la de aluminio y es más dura. Sí, pero el tema es que estás restándole una de las grandes propiedades del aislamiento elastomérico, que es esa respiración. Si tú ves, tú cortas el aislamiento y es que es poroso. El aire está absorbiendo el agua, separa las moléculas de agua y cuando llega a la parte de afuera se evapora. Y no se satura el aislamiento elastomérico de agua. Entonces, cuando se satura de agua, él se degrada mucho más rápido. Y hay riesgo de oxidación de tuberías, riesgo de oxidación en algunas partes que quedaron medio soldadas. Y eso ahí va a tener una fuga. Y luego se pudre la tubería con más rapidez. Más tenemos. Genera saturación por condensación. Sí, se satura totalmente el aislamiento elastomérico. Eso nosotros lo hemos visto N veces. De hecho, mi compadre Randy, que está por ahí, hemos hecho cualquier cantidad de trabajo y hemos encontrado consolas con el resorte podrido. ¿Por qué? Bueno, pues le echaron aluminio. O hemos encontrado tuberías que no son de buena calidad, se pudren rápido. ¿Por qué? Bueno, porque justamente eso está como agarrar a la tubería y la metieras en agua, literalmente, ¿me entiendes? Y es justamente por eso. Por eso es que la cinta PVC es porosa para garantizar esa evaporación del refrigerante. Entonces, de eso se trata. Se trata de que nosotros sigamos avanzando en esa dirección. Los aislamientos que traen los equipos hoy en día no sirven. Un año, 1 y medio, sí. Amigo Luis, tienes toda la razón. Hay algunas marcas que traían uno blanco que tenía como una cera por la parte de afuera, tenía como salpicado de la pared. Ese era el de los mejores que había. Y había un par de marcas por ahí que eran buenos y duraban. Pero hoy en día, tú sabes. Vinil, sí, la cinta vinil es muy buena. De hecho, hay una que ya viene con pegamento. Es la que está ahorita, como quien dice, haciendo su trabajo. ¿Quién más anda por ahí? De verdad, con alguna pregunta sobre el tema, evidentemente. Si no tenemos más preguntas, culminamos el envío de la noche de hoy. Espero que sea a su agrado. Si se coge bien el espesor de la tubería, nunca va a generar condensación. Exacto. Oscar pregunta, ¿o se puede cubrir ambas tuberías con un solo forro? No puedes colocarlo porque son dos temperaturas diferentes. Entonces, si colocas las dos tuberías por dentro del mismo aislamiento elastomérico, ¿qué va a pasar? Que el que esté a mayor temperatura le va a pasar calor al que esté en menor temperatura. Entonces, eso evidentemente, al final de la historia todo sigue siendo una cuestión de rendimiento. La cinta PVC con pega es excelente, sí es. Eduardo Castellano, buenas noches. ¿No será aislamiento polimérico? No, aislamiento elastomérico. Ese es el nombre del aislamiento que nosotros utilizamos. El cortar el aislamiento, puedes cortarlo, echarle pegamento, o sea, ahí no hay problema. Para baja temperatura es necesario no aumentar 6 sobrecalentamiento. Depende. Sobrecalentamiento útil en baja temperatura depende de los fabricantes. Hay fabricantes que te dicen de 1 a 3, etc. Pero no es el tema de esta noche. Así que, ¿cómo selecciona el espesor del aislamiento? Ya lo dije, la diferencia de temperatura. Si la diferencia entre la temperatura de retorno, la temperatura de succión y la temperatura ambiente es muy alta, ahí tienes que aislar la línea de líquido. O sea, aumentar el diámetro del aislamiento elastomérico de succión. Y si tienes foco de calor que supera la temperatura de la línea de líquido, aísla la línea de líquido. Y el espesor del aislamiento, ya lo dije, delta T muy grande, listo. Aumenta el diámetro. Y eso se ve. ¿Es diferente? No, Juancho, ahí estás hablando de una marca. Es como decir harina pan. La gente llama harina pan y es harina de maíz precocida. La gente llama Freón y es refrigerante. Freón es una marca de Opteón, de DuPont. Y así pasa con esto. Hasta el mismo Teflón. Teflón es una marca, no es el nombre de la cinta. Entonces, el aislamiento elastomérico es el nombre del material. Ya de ahí Armaflex, Armacel, Bacocel, etcétera, son nombres de marcas. Aarón Verde, aumentar la pared, el atravesar la pared, el aislamiento elastomérico, sí, el espesor.
Como el Perco, exacto. Perco es una marca. Rubatex es el otro nombre. Existe una tabla de televisión por temperatura. Sí, hay una tabla, yo estoy tratando de conseguirla para publicarla. ¿Me entiendes? Para decirla público, para que la gente tenga una referencia. Sé que hay una app de teléfono, pero no recuerdo el nombre. Cuando lo recuerde, lo publico, y ustedes lo ven y todos somos felices. Hay uno que se llama... ese debe ser malo, ¿viste? Ese que tú estás diciendo, esa marca debe ser mala. De verdad que sí. Entonces, bueno, señores, para quienes no vieron el en vivo completo, vamos a estarlo publicando en nuestro canal de YouTube el día lunes. El lunes en la tarde, el lunes en la noche, debe salir este en vivo para que todos ustedes, todos los que no tuvieron la oportunidad de verlo, puedan volverlo a ver y puedan repasar y puedan observar detalles y puedan escribir, evidentemente, que ven ahí o cualquier pregunta que tengan a bien con respecto a este video. Porque la idea de esto es justamente eso. Si nosotros nos equivocamos, corregimos, porque aquí aprendemos todo. Daniel de Jesús, no es el tema. No es el tema de hoy. El tema de hoy es aislamiento elastomérico y la línea de líquido. Es recomendable poner filtro secador cerca de la manejadora, correcto, Luis López, porque cerca de la manejadora está protegido del medio ambiente, es decir, no se va a oxidar muy rápido, y la mayoría de los filtros te dicen que ellos aumentan la capacidad de absorción de humedad a baja temperatura. Entonces, cuando están en el techo, están siempre a alta temperatura y por ende pueden pasar moléculas de agua, rodear el material desecante. Entonces, por esa razón, ellos dicen, pónmelo ahí cerquita del elemento de expansión que está a baja temperatura y aumento mi capacidad de absorción. Lo ideal es no colocar aislamiento en la línea de líquido. Lo ideal es que tú evalúes cuándo sí y cuándo no. Eso es lo ideal. Filtra todas las líneas. Sí, además que protege el elemento de expansión, porque sobre todo cuando hace soldadura, hace reparaciones, etcétera, de repente hiciste una soldadura, una reparación después del filtro y eso se va para tu elemento de expansión. En cambio, si tú tienes tu filtro cerca del elemento de expansión, indistintamente lo que hagas aguas arriba, nunca se te va a tapar tu elemento de expansión. Esa es la ventaja. Canal de YouTube Tecniespacio, así como se llama este canal. Tecniespacio. Cuando el aire piso techo, si estará cerca de la consola también, sí. Siempre en un sitio cómodo, tampoco es que lo van a guardar arriba de una gaveta, una cosa que después no se puede, arriba del techo donde no se puede hacer más nada. No, siempre en sitio cómodo. Si no puedes colocarlo cerca del elemento de expansión, ponlo bajo techo, ponlo, qué sé yo, en un sitio donde tú puedas después acceder a él para hacer cualquier trabajo. Luis Rivas, próximo tema, aislamiento de cuarto frío, es válido, la temperatura ambiente es alta, se debe colocar para no perder su enfriamiento, exacto. Vamos a hacer ese manual, Lenín. Quiero hablar con ustedes, su número para una consulta técnica. Puedes escribirme por el DM y yo con gusto, eso sí, por favor, escriban, no me manden tantas notas de voz. Yo tengo la capacidad de leer muchísimo más rápido de lo que puedo oír una nota de voz. Entonces me mandan una nota de voz 2-3 minutos y casi nunca la escucho completa, porque de verdad tengo que sentarme a escuchar. Imagínense ustedes, 30 mensajes de 4 y 5 minutos cada uno. Imagínense todo el tiempo que tengo que dedicar a escuchar eso. En cambio, si ustedes escriben, yo leo muy rápido y con gusto puedo, si conozco la respuesta, puedo ayudarle. De verdad, o sea, de corazón, mándenme al DM y ahí yo con gusto les respondo. O me escriben en los videos, en la parte de abajo, lo comparten y me escriben y yo siempre estoy respondiendo. Es recomendable filtro soldable o conexión o SAE. Yo prefiero soldable. Es mucho más práctico. Con razón. No, de verdad, o sea, el DM es al directo. Pues, al directo, me escriben allá al directo y yo con gusto los leo. En la vertical horizontal, ya eso es una decisión técnica. A la salida de la tubería de succión en la unidad de piso se coloca sifón. No es el tema de hoy. Excelente el envío de día. Muchísimas gracias, Luis Flores. Soldable siempre es mejor. Y
Bueno, mis señores, sí, de verdad, con todo el respeto, yo les agradezco. Ustedes me escriben y yo siempre leo el mensaje. ¿Por qué? Porque yo leo muy rápido. Pero de verdad, cuando me dejan todo ese montón de notas de voz, Hermole, entonces hay gente que te deja 10 notas de voz de 5 minutos. Imagínate tú una hora, estás escuchando ahí algo y de repente, oye, y sean muy precisos a la hora de hacer una consulta, de verdad. Pues entonces hay una persona que te dice, oye, mira, tengo una cava, tiene las presiones bien, el amperaje está bien, todo está bien, pero no enfría. Entonces no ponen temperatura, no ponen absolutamente más nada. Entonces, así como los ayudo, de verdad. Luis Flores, me está amaneciendo a temperatura de 16.5 Celsius de día, pega el sol a la placa, tiene manto, chequea la temperatura, mi hermano. Chequea la temperatura y ahí puedes ver la temperatura del techo, para ver cuánto refracta la temperatura. Porque ahí 17, 18, sí, eso, mucha gente me escribe eso. O vienen y te dicen, tengo una cava 3x3 y tiene 25 por baja y 200 por alta. Ajá, pues no sé qué refrigerante, no sé cuál es la temperatura de que está deseando, cuál es la temperatura ambiente, cuál es la temperatura de succión, cuál es la temperatura de descarga, etc. Y la corriente, o sea, el amperaje no me dice absolutamente nada, si yo no tengo datos del compresor. Todavía no alcanza ese nivel así de verdad de adivinar algo muy específico. Entonces, si ustedes son específicos, me dicen las cosas, toman sus parámetros, me los pasan y yo trato en la medida de mi posibilidad de ayudarlo o direccionarlo al menos. ¿Ok? Bueno, señores, de verdad muy agradecido con todo y cada uno de ustedes, que tengan una excelente noche. Les reitero, este video va a estar disponible en el canal de YouTube a partir del día lunes en la noche. Rafael, muchísimas gracias. Los que fueron el 14, ahí estuvieron ahí en Maracay, nos acompañaron. De verdad, muchísimas gracias. Gracias por sus mensajes, gracias por la receptividad. Gracias a la gente de Maxwell Park, con quienes tuvimos la oportunidad de llevar por fin en Venezuela NAVAC, pero por la puerta grande, porque hay absolutamente todo lo que pasa por tu mente, ahí en NAVAC, la recuperadora, manómetros, todos los accesorios NAVAC de verdad están allí y están a excelentes precios, están en las mejores tiendas de Venezuela. Muchísimas gracias. Ahí hicimos un par de demostraciones con herramientas NAVAC y estuvo excelente. La invitación es para la Masterclass de Varinas. Eso va a ser el 20-21 de marzo a partir de las 8 de la mañana, donde llevamos no menos de 8 equipos para que ustedes puedan manipularlo. Pues vamos a hacer una dinámica bien buena, vamos a llevar sus herramientas NAVAC, también para hacer demostraciones, entre otras muchas cosas. Así que no se vayan a perder esa oportunidad y pronto inicia el curso de refrigeración comercial online, dictado por Academia Tecnispace. Así que muchísimas gracias a todos, hasta una próxima ocasión. No se les olvide, por favor, comentar y compartir para que la información no se quede con ustedes, sino que llegue a la mayor cantidad de personas posible. Un gran abrazo, hasta una próxima ocasión, donde continuaremos hablando temas de interés en el mundo de la refrigeración y la climatización. Hasta luego.